Hola amigos, ¿cómo están? Les habla nuevamente su servidor Populismo Ilustrado. Esta vez quería hablar sobre un tema que me parece medular en lo que respecta a la discusión sobre la cual debería ser el rumbo económico de la Argentina. Muchos plantean que en nuestro país deben aplicarse políticas económicas liberales porque se supone que esto fue lo que hicieron las grandes naciones del mundo. Y los que sostienen esta idea por lo general suelen citar a Adam Smith y utilizan como ejemplo a Estados Unidos como los buenos cipayos que son. Sin embargo, lo que no te cuentan estas personas es que en primer lugar, Adam Smith no era tan partidario del libre comercio como muchos nos lo hacen creer, y que en segundo lugar, eso de que las grandes potencias se desarrollaron a través del liberalismo económico es una farsa o falacia, como le gusta decir a Javier. Realmente el postulado de que tenemos que aplicar políticas neoliberales para que nuestro país progrese subyace principalmente en esta idea que en realidad ya fue desmontada hace tiempo pero que muchos se tragan sin digerir. En primer lugar, cabe mencionar que Estados Unidos fue bastante proteccionista cuando todavía no se había transformado en la gran potencia que es hoy. Cabe decir que Estados Unidos, en su tiempo, era una colonia inglesa. Luego de la firma del Tratado de Paz de París, los norteamericanos lograron independizarse de los ingleses. Inmediatamente después de obtenida la independencia formal, comenzó el enfrentamiento entre el sector que quería complementar la independencia política con independencia económica y el sector que se oponía a profundizar el camino iniciado en 1775, porque sus intereses económicos estaban ligados específicamente a Gran Bretaña y en general a la estructura hegemónica del poder político y económico mundial vigente en la época. Ese enfrentamiento se decidió finalmente en los campos de la batalla de Gettysburg. Acertadamente afirma Harold Underwood Faulkner en su obra Historia Económica de los Estados Unidos, la revolución trajo la independencia política, pero de ninguna manera la independencia económica. Los productos norteamericanos que eran exportados a Europa durante el periodo colonial seguían teniendo ese continente por mercado y al mismo tiempo se siguieron importando de allí artículos manufacturados. Las manufacturas que habían surgido durante la Revolución fueron ahogadas por las mercaderías más baratas que volcaron los ingleses en el mercado norteamericano al restablecimiento de la paz. Según todos los indicios, Norteamérica habría de caer nuevamente en una situación de dependencia, produciendo materias primas necesitadas por Europa y adquiriendo a su vez los artículos manufacturados que ésta le proporcionaba. Parecía empresa imposible llegar a competir con Inglaterra en la producción y venta de estas mercaderías. Resulta significativo destacar que Inglaterra llevó a cabo una política expresa para impedir el desarrollo industrial de las 13 colonias porque comprendió, desde muy temprano, que la industrialización de las colonias podía llevarlas a la independencia económica y que este estadio las llevaría a reclamar luego la independencia política. Es por eso que, consciente de estas consecuencias económicas y políticas que podía generar un proceso de industrialización en las 13 colonias, la política inglesa trató de supervisar y de boicotear a las escasas empresas manufactureras de las colonias. Para impedir que la manufactura colonial entrara en competencia con las industrias de la metrópoli, los gobernadores coloniales tenían instrucciones precisas de oponerse a toda manufactura y presentar informes exactos sobre cualquier indicio de la existencia de ellas. Los gobernadores eran los encargados de practicar un verdadero infanticidio industrial planificado en Londres por el Parlamento británico. Los representantes de la corona apoyaban absolutamente el boicot inglés y para probarlo basta con mostrar lo que decía Lord Cornbury, gobernador de Nueva York entre 1702 y 1708, quien escribía a la Junta de Comercio de la siguiente manera: poseo informes fidedignos de que en Long Island y en Connecticut están estableciendo una fábrica de lana y yo mismo he visto personalmente estameña fabricada en Long Island que cualquier hombre podría usar. Si empiezan a hacer estameña, con el tiempo harán también tela común y luego fina. Tenemos en esta provincia tierra de batán y tierra pipa tan buenas como las mejores. ¿Qué juicios más autorizados que el mío resuelvan hasta qué punto estará todo esto al servicio de Inglaterra? Pero expreso mi opinión de que todas estas colonias deberían ser mantenidas en absoluta sujeción y subordinación a Inglaterra. Y eso nunca podrá ser si se les permite que puedan establecer aquí las mismas manufacturas que la gente de Inglaterra.
pues las consecuencias serán que cuando vean que sin el oxígeno de Inglaterra pueden vestirse no solo con ropas cómodas, sino también elegantes, aquellos que ni siquiera ahora están muy inclinados a someterse al gobierno, pensarán inmediatamente en poner en ejecución proyectos que hace largo tiempo cobijan en su pecho. De esta forma, esto también nos demuestra que los ingleses eran considerablemente proteccionistas para mantener su poderío económico sobre las demás naciones. Si bien Inglaterra elaboró una legislación específica para frenar todo posible desarrollo industrial en las 13 colonias, había dos industrias que Gran Bretaña vigilaba con particular celo, por considerarlas estratégicas y vitales para la economía británica, y me refiero a la textil y a la siderúrgica. Dos leyes dictadas en tal sentido resultan emblemáticas: la ley de 1699, que prohibía los embarques de lana, hilados de lana o telas producidos en Norteamérica a cualquier otra colonia o país, y la de 1750, que prohibía el establecimiento en cualquiera de las 13 colonias de talleres laminadores o para el corte de metal en tiras y de fundiciones de acero. Comentando la primera de estas emblemáticas leyes antiindustriales, Underwood Faulkner afirma: Inglaterra era ya uno de los principales países fabricantes de lanas, y la mitad de sus exportaciones y las colonias las constituían los artículos de este material. Tan hostiles eran los productores de la metrópoli a la competencia, que en la temprana fecha de 1699 se votó una ley de lana estableciendo que ningún artículo de lana podría ser exportado a las colonias o enviado de una colonia a otra. Como consecuencia de esta legislación, la manufactura de telas para la venta declinó y los comerciantes de lana ingleses prolongaron durante un siglo su dominio sobre el mercado norteamericano. A diferencia de la industria textil, la fabricación de hierro, que comenzó en 1643 con el horno de fundición de John Winthrop cerca de Lyme, gozó durante algunos años de cierto margen de libertad y alcanzó hacia 1750 proporciones considerables. Esta situación se explica porque Inglaterra estaba necesitada de hierro y hasta 1750 intereses encontrados habían impedido que se votara una legislación contraria a su elaboración en las colonias. Pero en 1750 se acordó una ley para estimular la producción de la materia prima y obstaculizar la manufactura de objetos de hierro, estableciéndose que el hierro en barras podría importarse libre de derechos en el puerto de Londres y hierro en lingotes en cualquier puerto de Inglaterra. Y dos, que no debía instalarse en las colonias ningún taller o máquina de laminar hierro o cortarlo en tiras, ni ninguna fragua de blindaje para trabajar con un martinete de báscula, ni ningún horno para fabricar acero. Más allá de las leyes elaboradas por el Parlamento británico, destinadas a impedir el desarrollo industrial en sus colonias norteamericanas, es importante destacar un hecho políticamente significativo. Las colonias eran tratadas como ajenas al territorio británico a los fines aduaneros. No se las consideraba incluidas dentro de los límites de las barreras aduaneras británicas y, en consecuencia, sus exportaciones pagaban los derechos ordinarios de importación en los puertos ingleses. Analizando la política inglesa hacia sus colonias de América del Norte, Dan Lacey afirma: estaba claro el propósito de la política británica de no considerar a las colonias como porciones de ultramar de un reino único, cuyo bienestar económico era estimado al igual que el de la madre patria. Al contrario, las consideraba comunidades inferiores cuya economía debía estar siempre al servicio de los intereses de Gran Bretaña. Cuando las 13 colonias lograron la independencia política, Inglaterra, para mantener la subordinación económica de estas, no tuvo más remedio que tratar de ensayar la aplicación del imperialismo cultural. El razonamiento británico era, en cierta forma, sencillo. Si los dirigentes de las 13 colonias admitían la teoría de la división internacional del trabajo y aplicaban una política de libre comercio, las ex colonias se mantendrían en una situación de dependencia económica, convirtiendo la independencia política un mero hecho formal. Al logro de ese objetivo se abocó la política británica después del Tratado de París de 1783 y obtuvo, por cierto, excelentes resultados en los estados del sur de la flamante República. En palabras del historiador y economista Marcelo Gullo, puede afirmarse sin temor a exagerar que Estados Unidos pudo convertirse en un país industrial mediante un arduo trabajo de insubordinación ideológico-cultural y que la República estadounidense ganó su verdadera independencia económica en los campos de la batalla de Gettysburg. El proceso de insubordinación ideológico-cultural
se manifestó en el enfrentamiento entre el liberalismo ortodoxo y el liberalismo nacional, es decir, entre aquellos que proponían aferrarse a la división internacional del trabajo, adoptando el libre cambio, y aquellos que proponían la adopción del proteccionismo económico y el rechazo de la teoría del libre comercio, por considerar que la adopción de la misma haría caer a Estados Unidos en una nueva subordinación económica que convertiría la independencia recientemente conseguida en una mera ficción. El conflicto bélico entre Inglaterra y Estados Unidos fue lo que más impulsó el desarrollo de la industria norteamericana en un principio, ya que la guerra obstaculizó la entrada de productos ingleses a Estados Unidos, de manera tal que a los yanquis no les quedó otra opción que llevar a cabo una sustitución de importaciones. Tal y como lo expresa Marcelo Gullo nuevamente en su libro titulado La insubordinación fundante, la situación de insubordinación de hecho ponía fin a las restricciones que el Parlamento británico había impuesto para impedir el desarrollo industrial y limitar las colonias a la producción de materias primas. Además, todos los gobiernos de las 13 colonias, convertidas, de hecho, en nuevos estados independientes, llevaron adelante una política de impulso estatal, en el intento de lograr el desarrollo industrial. Todas hicieron grandes esfuerzos, desde el Estado, para estimular la fabricación de municiones, pertrechos de guerra y productos de primera necesidad, como tejidos de lana y lino que hasta entonces se importaban desde Inglaterra en grandes cantidades. En Connecticut, donde surgieron pequeñas fábricas de armas, el Estado ofreció en 1775 una prima de un chelín, 6 peniques por cada llave de fusil que se fabricase y de 5 peniques por cada equipo completo hasta el número de 3000. En Rhode Island y Maine se concedieron primas a la manufactura del acero. Massachusetts ofreció primas por el sulfato extraído de yacimientos nativos y Rhode Island por la pólvora. Asimismo, en 1778, el Congreso del incipiente Estados Unidos hizo levantar talleres en Springfield donde se vaciaron cañones. Sin embargo, el impulso estatal no solo fue fundamental para la fabricación de material de guerra, sino también para la fabricación de los productos de primera necesidad. A modo de ejemplo, puede citarse que, en Connecticut, prestó al Natalian Knights de Orchard 300 libras por un plazo de 4 años para fabricar alambre para los dientes de las cardas, y que Massachusetts otorgó una prima de 100 libras por las primeras 1000 libras de buen alambre de cardar para la venta, producido por cualquier molino de agua situado en su territorio, con hierro proveniente de los estados norteamericanos. El impulso estatal dirigido a fomentar el desarrollo industrial fue acompañado decididamente por una gran parte de la población, que ya durante los boicots que precedieron al estallido de las hostilidades se había negado a comprar mercaderías inglesas. Durante el transcurso de la guerra, mucha gente se comprometió a no comer oveja o cordero y a no comprarles a los carniceros que los vendían para que se pudiera emplear la lana para ropa. Los cultivadores del sur empleaban a sus vecinos blancos más pobres dándoles a hilar o tejer, o levantaban ellos mismos talleres de telares y enseñaban a sus esclavos ese trabajo. Aún los más ricos iban vestidos con telas caseras. Así, el estado de sublevación e independencia política preparaba las bases estructurales para la independencia económica, que Inglaterra había intentado impedir a través del dictado de las leyes antiindustriales, y que trataría de evitar, cuando la independencia fue un hecho consumado, a través de la prédica de la División Internacional del Trabajo, para que la joven república le dejara a la madre patria el privilegio de la fabricación de manufacturas, para la cual la naturaleza la había supuestamente destinado. Luego de que hayan terminado las hostilidades entre Estados Unidos y Gran Bretaña, comenzaron a llegar productos importados de origen inglés a los Estados Unidos. Esto provocó que la flamante industria de Estados Unidos se vea notoriamente perjudicada. Esta dependencia económica con Inglaterra ocasionó el mismo resultado que en Argentina durante los periodos de dependencia que abarcan el periodo de 1880 a 1929. Es decir, que acarrió un considerable aumento del déficit comercial, de manera que en Estados Unidos las importaciones sumaban aproximadamente 3.700.000 libras y las exportaciones tan solo 750.000 libras. Esta situación insostenible
provocó que Estados Unidos tuviera que endeudarse para financiar el déficit de la balanza de pagos y que su industria se derrumbara. A la invasión de productos ingleses se le sumaba el intenso proteccionismo de Gran Bretaña. En efecto, para terminar de agravar la situación de las ex-13 colonias, el Parlamento británico votó la Ley de Navegación de 1783, por la cual solo podían entrar en los puertos de las Antillas barcos construidos en Inglaterra y tripulados por ingleses, y que imponía pesados derechos de tonelaje a los barcos norteamericanos que tocaran cualquier puerto inglés. Esta medida para boicotear a la naciente industria naval norteamericana, que competía en calidad y precio con la británica, fue complementada por el Parlamento de Gran Bretaña con la Ley de 1786, destinada a impedir el registro fraudulento de navíos norteamericanos, y aún con otra, de 1787, que prohibía la importación de mercaderías norteamericanas a través de las islas extranjeras. Es así que ante este panorama surgió Alexander Hamilton, el cual abogó por la aplicación de aranceles y subsidios para proteger a la industria norteamericana de los productos que provenían de Gran Bretaña. El 4 de julio de 1789 el gobierno federal aprobó la primera ley de impuestos con características tibiamente proteccionistas. Aquella ley enumeraba 81 artículos y en más de 30 de ellos establecía derechos específicos. El resto estaba sujeto a gravámenes estimados según el valor. Sin embargo, el aspecto más importante de esta nueva ley era que, siguiendo el pensamiento de Hamilton, se imponían muchos derechos para favorecer a las fábricas de acero y de papel de Pensilvania, a las destilerías de Nueva York y Filadelfia, a las manufacturas de vidrio de Maryland, a los trabajadores del hierro y destiladores de ron de Nueva Inglaterra. También fueron protegidos los productos derivados de las granjas mediante impuestos sobre los clavos, las botas y los zapatos y la ropa de confección. Estos aranceles fueron aumentados durante los años 1790, 1792 y 1794. Como ya hemos afirmado, solo en el sector de las construcciones navales las primeras leyes de fomento y protección de la industria nacional estadounidense tuvieron un éxito completo. En lo que respecta a los otros sectores industriales, estos solo tendrían su verdadero despegue durante la guerra de 1812, cuando Estados Unidos vivía un acelerado proceso de sustitución de importaciones. Los aranceles establecidos en 1789 y aumentados en 1790, 1792 y 1794 se habían manifestado insuficientes para garantizar un desarrollo industrial sostenido y las jóvenes industrias sobrevivían. Los estadounidenses tenían miedo de que luego de la finalización de la guerra se produciera una nueva invasión de productos ingleses, por lo que un grupo de países del norte se mostró partidario de aplicar tarifas proteccionistas. En cambio, los estados del sur se oponían a todo tipo de proteccionismo. Los partidarios del libre comercio proponían que Estados Unidos debía alejarse de la industrialización y en cambio debía abrazar su destino como país agroexportador de Inglaterra, tal y como postulan los libertarios con respecto a Argentina. Finalmente, el temor de que el dumping de mercaderías europeas puestas en circulación por el fin de la guerra pudiera aplastar a las jóvenes industrias estadounidenses, esto hizo que la balanza se inclinara en el Congreso a favor de los proteccionistas y que se aprobara la ley impositiva de 1816, que imponía gravámenes que oscilaban entre el 7 y el 30%, concediendo especial protección a los algodones, lanas, hierro y otros artículos manufacturados cuya producción había estimulado la reciente guerra. Sin embargo, como la nueva ley era el resultado de un compromiso entre los representantes de los estados del norte y los del sur, a pesar de ser oportuna y necesaria, resultaba insuficiente para proteger a la industria estadounidense de la competencia de la eficiente industria inglesa. Por tal motivo, la ley no puso fin al pulso entre proteccionistas y librecambistas. Rápidamente se pudo comprobar que los aranceles protectores de 1816 no protegían suficientemente a las industrias estadounidenses. Los productos fabricados en Inglaterra aún competían duramente y dejaban en desventaja a las fábricas estadounidenses. Los hombres del pensamiento nacional consiguieron entonces que en 1818 los niveles arancelarios sobre ciertas mercaderías fueran elevados, logrando así establecer una mayor protección. Finalmente, todas estas disputas económicas entre estados del norte y los estados del sur desembocaron en la famosa Guerra Civil. Para evaluar la verdadera naturaleza de la Guerra Civil norteamericana, es preciso tener en cuenta que el sur estaba incorporado al imperio
británico y que por lo tanto la guerra, en última instancia, era una guerra contra Gran Bretaña. El 13 de mayo de 1861, Gran Bretaña se declaró neutral. Al considerar la guerra como una guerra entre dos estados, Inglaterra podía seguir comerciando con ambos bandos, y el sur, en consecuencia, pudo seguir proveyendo de algodón a la industria británica. El resultado final de la guerra civil fue que el proteccionismo predominó en Estados Unidos como conjunto. La victoria del norte aseguró que la política económica de Estados Unidos, en lo sucesivo, ya nunca más sería dictada por los aristocráticos plantadores del sur, que se habían aferrado a la división internacional del trabajo de Adam Smith, sino por los industriales y políticos del norte que comprendían que el desarrollo industrial sería, en el futuro, la verdadera base del poder nacional de Estados Unidos y el instrumento de su grandeza. Al finalizar la guerra, principió una nueva era de proteccionismo. Los impuestos de emergencia que se habían aplicado durante la Guerra Civil no desaparecieron, y en 1864 el nivel promedio de los aranceles era 3 veces más alto de lo que había sido bajo la ley de 1857. Desde entonces, un sistema altamente proteccionista, que afectaba cada vez a una mayor variedad de productos, se convirtió en la base firme de la política fiscal de Estados Unidos. Para que se entienda la magnitud del proteccionismo, a continuación les voy a mostrar un cuadro elaborado por el economista Ha-Hong Yang, en el cual se compara los aranceles aplicados por Estados Unidos en esta etapa proteccionista con los aranceles que se aplicaron en el resto de los países de la época. Bueno amigos, y de esta forma damos por finalizado el video. Los espero en otra edición de Populismo Ilustrado.